Bienvenidos a nuestro devocional de este día, como siempre y con las mismas palabras. Espero que se encuentren todos muy bien. El tema para nuestro devocional es: usted debería saber qué requiere el bautismo. En el devocional de ayer estuvimos hablando los pasos a seguir para poder obedecer el Evangelio y formar así parte de la Iglesia del Señor. Hablábamos algo también acerca del bautismo en el último punto. Y luego dábamos unas palabras para reafirmar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, ya que hemos obedecido el Evangelio. El día de hoy quiero hablarles algo acerca de este bautizo, ya que el bautizo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la descripción del bautizo hace referencia a inmersión, a ser sumergido dentro del agua. Muchas personas, muchas religiones, muchas creencias practican diferente tipo de bautismos, pero acá en la Biblia encontramos el bautismo por inmersión, o sea, el que el cuerpo entero de la persona queda cubierto por el agua totalmente. Y esto es algo que aún Juan el Bautista practicó cuando él realizaba los bautizos. Por ejemplo, en el Evangelio que redacta el apóstol Juan, capítulo 3, verso 23, dice que Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Juan el Bautista siempre estaba bautizando allí porque habían ahí muchas aguas. Él entendía que el bautismo era ser sumergido en el agua y que el cuerpo quedara por completo cubierto de agua. Por lo tanto, él pudo buscar un lugar donde hubiese mucha agua. Si el bautismo no fuese necesario ser sumergido en el agua la persona, no habría necesidad de ir donde hay mucha agua, pues con cualquier frasco o cualquier elemento se podría llevar un poco de agua hacia donde la persona que quiere ser bautizada está. Sin embargo, el ejemplo bíblico con respecto a Juan el Bautizador es que él buscó un lugar donde había mucha agua. Ya vamos a ver por qué. En Hechos capítulo 10, el verso 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esta palabra bautizados acá en este texto hace referencia a ser sumergidos los seres humanos, a que el cuerpo quede dentro del agua, no solamente un rociamiento, no solamente unas gotas o una cucharada de agua, por decirlo así, o un poco de agua sobre la cabeza de alguien, sino que el cuerpo de la persona tiene que quedar cubierto en el agua. Eso es lo que hace referencia en la escritura que hemos leído hasta este punto. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 8 versos 36 en delante, cuando Felipe y el etíope están por realizar el bautizo. La escritura sagrada dice que bajaron del carruaje en el cual iban, salieron del carruaje y entraron al agua. Era importante que hubiese mucha agua para que este etíope fuese bautizado, para que pudiese identificarse con el Cristo viviente. Si no hubiese sido necesario, entonces un poco de agua hubiese sido suficiente derramada sobre la cabeza del etíope. Sin embargo, este hombre entendió que el bautismo debía de haber sido completo y así lo hizo. Bajó del carruaje y fue bautizado, sumergido, donde había muchas aguas. ¿Por qué es importante ser sumergidos en el agua? Pues a esto agrega el apóstol Pablo en la carta que él escribe a los romanos en el capítulo 6 versos 3 y verso 4, donde dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Le voy a marcar aquí algo. Cuando nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo y a la misma vez somos sepultados juntamente con Cristo.
para muerte por el bautismo. ¿Por qué? No podría decir usted que un cuerpo ha sido sepultado si solo se le ha cubierto las manos y los pies y la cabeza está de fuera. Sería ilógico, ¿verdad? Para que un cuerpo sea sepultado necesita entonces estar totalmente cubierto. Si hablamos de una sepultura como en los tiempos de antes, pues tenía que haber tierra completamente sobre el féretro o sobre el cuerpo. Eso era una sepultura. Ahora, nosotros entendemos que para el bautizo poder ser una forma de sepultura, tiene entonces todo el cuerpo que quedar cubierto de agua, pues de lo contrario no sería una sepultura completa para la persona. Entonces, cuando somos bautizados en obediencia al Evangelio, el agua debe de convertirse en una sepultura para nosotros. De esta manera estamos identificándonos con Cristo al ser cubiertos por completo. Hemos muerto al pecado, hemos sido sepultados como Cristo fue sepultado, pero a la misma vez, al salir del agua, como Cristo fue resucitado, nosotros al salir del agua, dice el apóstol Pablo en la última parte, andemos en vida nueva. Es muy importante entonces el agua suficiente para poder nosotros ser bautizados de la manera debida. En Colosenses capítulo 2 y el verso 2 se dice que somos sepultados con Él, o sea, con Cristo, en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Una vez más, podemos darnos cuenta la importancia de ser nuestros cuerpos sumergidos, entrar en inmersión dentro del agua y que el agua nos cubra por completo nuestros cuerpos para poder identificarnos espiritualmente, simbólicamente, con Cristo, quien también fue sepultado. Sin embargo, fue resucitado de entre los muertos con gran poder y gran gloria. Así nosotros, al ser sepultados en el bautismo, somos en cierta manera, espiritualmente hablando, resucitados para andar en vida nueva. En Hechos capítulo 8, verso 39, cuando subieron del agua, aquí está hablando de Felipe y el etíope, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es maravilloso cuando una persona es bautizada porque le nace, porque desee, porque ha comprendido que debe de obedecer estos pasos del Evangelio para ser parte de la iglesia del Señor. Es maravilloso porque nosotros podemos tener la certeza y la confianza de que un ser humano más ha sido agregado a la iglesia del Señor a nivel universal y también a nivel local, ya que este hermano o una hermana podrá congregarse en una iglesia local cuando encuentre la oportunidad de poder hacerlo. El verso 4 de Romanos capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos leído Colosenses capítulo 2, verso 12, y hemos leído Romanos 6, verso 3 al verso 6, sobre la importancia del bautismo, identificarnos con Cristo, ser sepultados y poder, al salir de las aguas, andar en vida nueva y pertenecer completamente a nuestro Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y quisiera leerles también lo que dice en Juan capítulo 3, versos 3 al verso 5. En esta ocasión Jesús respondió y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así de importante había marcado Jesús la línea dentro de la salvación y el bautismo en las aguas. Poder identificarnos con Jesús, poder mostrar nuestra fe en Jesús, poder decirle al mundo que nosotros reconocemos abiertamente que Jesús es el Hijo de Dios y que nosotros obedecemos sus mandamientos.
Quiero darles un ejemplo, ya que es el ejemplo del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. El día de ayer hablábamos sobre él, que después de haber visto maravillosamente el milagro que Dios hizo en él al darle la vista, haber escuchado la voz del Hijo de Dios, haber entrado a ciegas a Damasco y haber estado en ayuno, en oración. Sin embargo, el apóstol Pablo, según le dice a Ananías, un cristiano de Damasco, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que te emociona tanto? ¿Por qué te alegras tanto? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El bautizo es muy importante. Somos santificados, separados nosotros para obedecer el Evangelio de Cristo Jesús, estimados oyentes. Y si nosotros queremos verdaderamente pertenecer a la iglesia del Señor, tenemos que obedecer estos mandamientos. Y bien, el mandamiento del bautizo es algo que no podemos pasar por alto. Y el apóstol Pablo, después que él hubo visto tan maravilloso milagro, obviamente el apóstol fue bautizado en las aguas, sumergido en las aguas. Fue como él obedeció el mandamiento del Señor, no solamente por lo que él había dicho, sino también por lo que Ananías le había declarado al apóstol Pablo. Y esto es algo muy importante que debemos de notar, porque Ananías no era apóstol, no era diácono, no era un prominente líder, era un cristiano de allá de Damasco. Y cuando escucha las palabras del Señor, va a Saulo de Tarso y este cristiano le dice que es necesario que él se bautice. Así de importante era el bautismo dentro de la comunidad de cristianos con los cuales había comenzado la iglesia y se había expandido a muchos otros lugares. Era muy importante el bautizo. Si ustedes ven en Hebreos capítulo 10, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quizá más adelante entremos en más detalle acerca de este texto, ya que hay mucha información acá que nos puede ser de mucha utilidad y es muy importante poder entenderlo. Pero el punto acá, estimados oyentes, es de que el bautismo en la iglesia primitiva tenía un lugar muy especial. Las personas creían y eran bautizados. Cuando el apóstol Pedro predica el primer sermón, las personas dicen, ¿qué debemos de hacer? Y el apóstol Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El texto continúa, puede leerlo usted en Hechos capítulo 2, verso 38. El punto que quiero remarcarle a usted el día de hoy es de que el bautizo es muy importante, juega un papel muy importante en la salvación. No le voy a decir que el agua le va a salvar, pero su obediencia es la que marca la diferencia, porque el bautismo es un mandamiento del Señor Jesucristo para todas las personas que creen en Él. Marcos 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay personas que dicen, usted creyó hoy, ya usted es salvo, mañana puede bautizarse. Y esto pasa un periodo de discipulado. Otras personas dicen, ya él es salvo, ya fue bautizado de niño y ya cuando sea grande él decide si cree o no. Pero Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es la obediencia al mandamiento divino el que hace la diferencia. Y si usted que ve este video no ha sido bautizado de la manera correcta, no ha sido un bautizo que ha sido entrado su cuerpo por completo en el agua, le animo a que pueda seguir indagando más en este tema y si desea puede ser bautizado de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y si usted, hermano o hermana, que ha sido bautizado, pues entonces para nosotros el mandamiento, sigamos en vida nueva, la cual Cristo nos ha dado. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes y como la palabra siempre hay que cuidar, devocionales de o menos de 15 minutos. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes, la Iglesia de Cristo en Hendem les saluda.